Descubriendo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos listos aquí en la mesa de trabajo del programa, integrada por ya los integrantes habituales, Salín, que retorna, Juan Manuel y quien les habla, Neil, para darle la bienvenida en este tema tan interesante sobre los secretos del Opus Dei. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, Salín. Hola, Neil, un saludo para Juan también y para toda la audiencia del programa, retomando en este año 2023 con las investigaciones. Y bueno, hoy para hablar sobre los secretos del Opus Dei, estaremos atentos a sus mensajes, sean todos bienvenidos. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, un saludo para Salín y también para todas las personas que ya se encuentran reportando sintonía. Y bueno, estamos aquí en la mesa de trabajo para compartir con ustedes este tema del Opus Dei, que hay detrás de todo, de todo este grupo religioso. Y bueno, también vamos a estar pendientes de sus comentarios y también brindándoles nuestras conclusiones. Bueno, estamos en vivo y en directo también a través de Radio Cultural Planeta Conciencia. Un saludo para quienes están allí escuchándonos. El sonido, por supuesto, de esta transmisión. El tema de hoy tiene que ver con el Vaticano. Dentro del Vaticano existen facciones, grupos, tendencias, y son muchas. Y una de ellas tomó fuerza, digamos, en el mundo de la investigación por una película, la película basada en el código o en el libro de Dan Brown, del señor Dan Brown, el Código Da Vinci, donde se habló precisamente y justamente de esta organización dentro del Vaticano. Muchos secretos hay dentro de ella, así que les proponemos a que nos adentremos en ellos, pero antes vamos a saludarlos a ustedes que están allí conectados ya desde muy temprano aquí en la transmisión. Está Mito Núñez, ¿no? Saludos, Neil, aquí pendiente de las buenas cosas. Daniel Álvarez, hola, buenas noches, saludos desde Montevideo, en Uruguay, a la espera del programa muy interesante. Francisco de Jaro, buenas noches, interesante programa, me voy a dormir y los escucho a las 3 de la mañana en mi trabajo. Mire, prefiere escucharlo más tarde, Francisco, un abrazo. También Guerreros de Luz, hola a todos, un saludo cordial desde Venezuela. Vi también a la espera de esta transmisión en vivo para adquirir más conocimiento y posteriormente sacar nuestras propias conclusiones. Bien, más adelante sacaremos un espacio para volverles a leer lo que pueden aportar en el tema, las preguntas si tienen y por supuesto y lo más importante, aportes. Bueno, vamos con las definiciones, ¿no? Vamos a hablar hoy del Opus Dei, esta organización dentro del Vaticano. ¿Y qué es el Opus Dei? Bueno, el Opus Dei o la prelatura de la Santa Cruz, como también se conoce, y del Opus Dei, que sería el nombre completo, conocida simplemente como Opus Dei, es una jurisdicción de alcance mundial perteneciente a la Iglesia Católica. Fue fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español canonizado en 2002 por Juan Pablo II. Fue erigida como prelatura personal el 28 de noviembre de 1982 mediante la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II, la UTSIT, y desde el 4 de agosto de 2022 pasó a depender del Dicasterio para el Clero de conformidad con el motu propio ad Charisma Teundum del Papa Francisco. También es denominada la obra, ya que el término latino Opus Dei significa la obra de Dios. Las prelaturas personales se regulan en los artículos 294 y 297 del Código de Derecho Canónico, que establecen que una prelatura debe estar gobernada por un prelado y compuesta por sacerdotes que forman el clero propio de la prelatura. Cuenta con la cooperación orgánica de laicos denominados numerarios, supernumerarios o agregados para sus peculiares fines pastorales. El Opus Dei, fundado en 1928, fue aprobado por primera vez en 1941 por el obispo de Madrid, Leopoldo Hijo Igaray. En 1950 la Santa Sede lo aprobó como instituto secular, rigiéndose por sus propios estatutos y dependiendo de la congregación de religiosos. Tras solicitarlo, fue erigida
como prelatura personal, es decir, no territorial. El 28 de noviembre de 1982 por el Papa Juan Pablo II, siendo la única existente hasta la actualidad, la prelatura depende actualmente de la Congregación para el Clero. Dentro de la misma historia, el Opus Dei originalmente no tenía el nombre, ¿no?, con el que se conoce. Por el sacerdote español José María Escriba de Belenguer, que lo mencionamos ahorita, que el 2 de octubre de 1928, él fundó la sección femenina del Opus Dei. Esto fue en 1930, es decir, 2 años después, y comenzó paulatinamente a desarrollarse. En el 1933, se abrió la Academia DEIA, el primer centro de la institución donde se impartían clases de Derecho y Arquitectura, para el año siguiente convertirse en residencia universitaria. Entre el 6 de diciembre de 1934 y el 13 de mayo de 1963, José María Escrivá nombró a diversos santos como intercesores del Opus Dei. San Pío X, para encomendar las relaciones de la obra con la Santa Sede; San Juan Bautista; María Vianney, las relaciones de los reverendos ordinarios de los lugares en los que se encuentra presente la prelatura; y Santo Tomás Moro, con las relaciones con las autoridades no eclesiásticas. Hacia el 35 o 1936, esa academia, la de DEIA, determinó los miembros del Opus Dei para que ellos comenzaran a practicar algunas costumbres que el fundador concibió como medios para alcanzar los fines de la institución y que pasarían a ser signos distintivos de la futura obra, entre los que se encuentran la corrección fraterna, las visitas a los pobres de la Virgen, las catequesis o el llamado plan de vida, que incluye actos de piedad como la misa diaria, comunión, rezo del Ángelus, visita al Santísimo, lectura espiritual, rezo del Rosario y penitencia, entre otras prácticas, ¿no?, que se hacen dentro de la orden. El Opus Dei ya tiene bastantes años. Digamos que fue aceptado de una manera más oficial, podríamos llamarlo así, por Juan Pablo II. Recordemos que Juan Pablo II hizo varias cosas que generó muchos cambios dentro de la Iglesia. Un papa muy querido por muchos, pero también controversial para otros. El Opus Dei, de ahí en adelante, de Juan Pablo II, tomó más fuerza. Cosa contraria con Francisco. Cosa contraria por Francisco, porque es que el Opus Dei, si bien se veía como un grupo secreto, como una secta, como le llaman algunos, con Juan Pablo II, digamos que tuvo ciertas libertades, que obviamente con el paso de los años fueron ampliando hasta que llegó Francisco, que eso lo vamos a explicar ahorita. Que el Opus Dei perdió fuerza también en Europa, que era la cuna donde nació por las guerras mundiales y también por algunas guerras que allá ocurrieron, y precisamente llegó Juan Pablo II y le dio mucha fuerza con unas reformas que le hizo al Opus Dei, y así empezaron a llenarse de miembros esta secta, por decirlo así. Claro. Bene, otra cosa importante dentro del Opus Dei tenemos aquí, para que ustedes conozcan cómo está constituido, ¿no?, cuáles son las características de esta orden dentro del Vaticano. Está presente en más de 60 países, sobre todo en Europa y América Latina. Donde más se concentran miembros del Opus Dei es en España. Recuerden que allá en Pamplona, 1928, se dio inicio esto por el sacerdote, como ya Juan Manuel Salín nos mostró, José María Escriba de Balaguer. Ahí están viendo ustedes en pantalla la imagen de él. Bien, lo integran más de 2.000 sacerdotes y unos 90.000 miembros laicos. ¿Qué significado tiene esto, muchachos? Al inicio no era una orden conformada 100% por personas o por miembros activos o religiosos del Vaticano, como sacerdotes u obispos o lo que sea. Era más bien una orden conformada por un pequeño grupo de sacerdotes libres dentro del Vaticano, y a eso se le suman miembros laicos. ¿Qué son miembros laicos? Personas que, por ejemplo, tú puedes ser miembro laico de la orden porque pues no has sido sacerdote o cura o cualquier cosa de esta. Entonces fíjese, la estructura muestra 2.000 sacerdotes
y 90.000 miembros laicos. Esta organización tiene vínculos, escuchen bien, con poderes políticos y económicos, con presidentes, ministros y empresarios millonarios. Está ligado o están ligados todos ellos al Opus Dei. Tiene escuelas de negocios o de gobierno, universidades, hospitales y clubes que se sostienen con donaciones privadas y hasta fondos públicos. Recuerden que al tener gente ligada a los puestos de gobierno, ministerios, gente con muchos recursos, eso garantiza, primero, donaciones privadas y por supuesto fondos públicos. En lo político tienen una posición bastante conservadora y muy ligada al capital financiero. Si se dan cuenta, es una orden que está muy ligada al poder económico y al poder político en los países donde hace presencia. ¿Cómo lo logra, muchachos? Con el tema de los supernumerarios. Voy a colocarles aquí en pantalla esta organización. En la actualidad, pues el jefe de ellos es el prelado Fernando Ocariz. En esta es una estructura meramente piramidal, ¿sí? Donde hay una jerarquía y es la que controla todo. Un pequeño grupo que corresponde más o menos al 2% de la orden, que son sacerdotes, gente ya pues que hace parte pues del hábito, ¿no? Los numerarios, que es gente que también hace parte son ordenados dentro del Vaticano, auxiliares que vendrían siendo trabajadores, no necesariamente tienen que hacer parte como religiosos del Vaticano, y los supernumerarios. Los supernumerarios son la mayoría, 90.000. Eso es lo que le permite al Opus Dei tener tentáculos en diferentes órganos estatales, gubernamentales, políticos, económicos, porque un ministro X de cualquiera de nuestros países puede ser supernumerario del Opus Dei y es político. Sí, claro. Entonces esto hace que, por supuesto, las políticas que desde allí se desprendan estén muy ligadas a los beneficios del Opus Dei. Mira, otra cosa, antes de que pasemos esto es algo muy importante porque nos hace entender otra característica del Opus Dei, y que es un grupo católico ultraconservador. ¿Qué significa que sea ultraconservador? Bueno, muy poco liberal, y esto, por ejemplo, lo ligó claramente con la dictadura que se implantó por Francisco Franco en España. Se le denomina la élite de Dios, muy cercana al poder. De hecho, también se denuncia que estuvo también cercana el Opus Dei en América Latina a dictaduras como la de Videla en Argentina. Así que esa postura ultraconservadora la coloca más del lado del fascismo, por lo conservador que es. Y por supuesto, como élite de Dios, es una organización sumamente ligada a los altos cargos políticos, financieros y de gobierno. Impresionante, ¿no? Interesante todos los tentáculos que tiene esta organización. Bueno, siguiendo con la pirámide que Neil nos compartía, encontré precisamente los 3 tipos de miembros que pertenecen a este Opus Dei. Precisamente el 2%, Neil, es el total de la prelatura, que los representan, representan altos cargos y están representados, valga la redundancia, por los sacerdotes, y estos son preparados en los centros de estudios propios de la organización y se pueden dividir en sacerdotes numerarios y en agregados. El 98% de esta organización son miembros de la prelatura, y estos a su vez se dividen en supernumerarios, agregados, numerarios y numerarios auxiliares. Y por último están los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, la cual es una institución de clero bastante unida a la prelatura y está compuesta por presbíteros, diáconos, diocesanos que así lo deseen, y los sacerdotes. Y por otro lado están los cooperadores, que aunque no son miembros, colaboran con una prelatura de distintas maneras, ya sea orando, con limosnas o con trabajo. Para cooperar con la orden no es necesario ser cristiano, solo basta tener el deseo de hacerlo. Imagínate, eso es lo que le da la posibilidad de ellos de tener una filtración, digamos, una infiltración de sus miembros en diferentes estamentos. Le da mucho poder eso. Totalmente, y sobre todo el poder a nivel político que tiene esta organización es muy grande, precisamente por esta condición que dice acá. No es una camisa de fuerza ser cristiano, simplemente tener la voluntad para
ayudar a esos propósitos. Pero miren, lo curioso es que ¿cuáles son los objetivos del Opus Dei? Tienen dos específicamente: santificar la vida cotidiana y cristianizar la sociedad. Por eso de cristianizar la sociedad tiene que ver mucho con la tendencia conservadora que tienen, de las raíces más conservadoras de la Iglesia Católica. Santificar la vida cotidiana quiere decir hacer un santo al ser humano partiendo de la vida diaria, ¿verdad? Podemos escuchar dentro de las narraciones de personas que estuvieron en el Opus Dei, que varios de ellos terminaron o decidieron salirse después de algún tiempo, el régimen al que se sujeta, ¿no? Como cualquier secta. Las personas dicen que antes de entrar son muy amables, tratando de, como toda secta, ¿no?, de atraer, pero luego una vez integras como supernumerario o como trabajador simple, entonces ya viene una exigencia. Muchos tildan a esta organización de sumamente exigente, Salim. Sí, según explicaba el propio José María Escrivá, la finalidad del Opus Dei, ya que estamos hablando de sus objetivos, es contribuir a que haya en medio del mundo hombres y mujeres de todas las razas y condiciones sociales que procuren amar y servir a Dios y a los demás hombres en y a través de su trabajo. Para su fundador, la actividad principal del Opus Dei es dar formación a sus miembros y a la gente que quiere recibirla, hasta el punto de que a veces resumía el papel del Opus Dei como una gran catequesis. Tú hablas ahorita de la vida cotidiana. En la vida ordinaria, los miembros de la familia de Dios, a través del bautismo, los cristianos, están llamados a la santidad, una vida coherente con su nueva condición de hijos de Dios. La mayoría de los cristianos deben santificarse en el mundo. Así siguen las pisadas de Jesús, que según la Biblia trabajó como carpintero y vivió como hijo de una familia judía en una pequeña aldea durante 30 años. Pero fíjate, ellos no llevan en la misma línea de comportamiento del Cristo, porque se caracterizan por ser élite. Élite, claro, mucho dinero, poder, política. Cosa contraria a la vida precisamente de Jesús, ¿no? Y lo otro es también la santificación del trabajo. Cualquier trabajo honrado que hacen los cristianos debe ser hecho con espíritu de excelencia, como un servicio efectivo para las necesidades de la sociedad. Así será un ofrecimiento debido para Dios, ya que en su trabajo de servicio Jesús hizo todo bien, ¿no? Oración y mortificación. De la claridad, amor de Dios, brota la oración constante apoyada en normas de piedad para los que el cristiano se relaciona con Jesús sacramentado y con la Virgen María. La mortificación, práctica antiquísima de la Iglesia, incontables santos y cristianos la han practicado desde inicios del cristianismo. Es la oración de los sentidos. Esta consiste en hacer pequeños y grandes sacrificios, como retrasar un vaso de agua por 5 minutos, sonreír cuando se está cansado, tomar una ducha fría, etc., dándoles una dimensión contemplativa hacia Jesucristo en la cruz. Y otros puntos son caridad y apostolado. Los cristianos deben dar la máxima importancia a la virtud de la caridad, comprensión, compasión, cortesía, ayuda a los necesitados y corrección fraterna. Y la última es unidad de vida. El cristiano que practica estas enseñanzas no tiene una doble vida, una vida de fe completamente ajena a su trabajo cotidiano. Por el contrario, tiene una unidad de vida, una unión profunda con Jesucristo, Dios perfecto y hombre perfecto. Bueno, los principios se escuchan muy bien, muy sacrosantos, pero también exigentes, como tú lo mencionabas ahorita, porque se pide santificación en la vida cotidiana, en el trabajo que se realice, es decir, en el trabajo en el mundo. Se pide un proceso de apostolado, ¿no?, de ir a predicar, un proceso también de comprensión hacia los demás, y el último es unidad. Pero se lee muy bien, se ve muy bonito, pero lo que se refleja dentro de la organización no es exactamente esto. Sí, eso funcionaría para los miembros inferiores de la pirámide. De la pirámide, claro, sí es. Porque para los de arriba está... Claro, los de arriba son los que ponen estas órdenes. Exactamente. Pero miren que el otro lado de la moneda del Opus Dei es que, a pesar de ser una organización netamente religiosa, a través de la historia ha recibido un gran número de críticas, ya que según
exmiembros de la orden dicen que sus obras sociales tienen un trasfondo y es la captación de nuevos miembros. También se critica por promover el rompimiento de los lazos familiares, amenaza por parte de otros miembros al intentar salir de la orden, exactamente. El correo de los miembros es revisado antes de que estos lo lean, no pueden realizar actividades que no estén programadas y de ser así deberán dar un informe detallado de lo que se va a hacer. La ambición de tener más poder, de querer obtener puestos importantes en la sociedad en general, política, trabajos, empresas, etcétera, con el fin de tener más influencia en la sociedad. Así es, como toda secta también tiene su lado oscuro, ¿no? Y su rigurosidad en ese aspecto. Un lado público y un lado oculto. Un lado oculto. Que es contraproducente con sus objetivos, ¿no? Cristianizar a la sociedad por un lado, pero por el otro lado dividir a la familia. Es algo contraproducente. Claro. Contradictorio. Bueno, aquí en esta definición que encontramos hay 3 momentos del Opus Dei, ¿no? El primer momento, que vendría siendo su fundación, por allá en 1928 por José María Escrivá de Balaguer. Luego, el estatus que le dio en el 82 el Papa Juan Pablo II. En ese año 82, bueno, desde 1928 en adelante comenzó a tener mucho poder por el acercamiento que tuvo justamente con el poder franquista. Se alió al poder de la dictadura, la bendijo, por decirlo de alguna manera. Claro que sí. Y esto le dio un estatus importante. Sin embargo, luego ya en el año 82, como lo muestran aquí, Juan Pablo II la erige, ¿no?, como prelatura personal. Esto la hace como más independiente y con un poder realmente desbordante dentro del Vaticano, porque no era regida directamente, ¿sí? Y desde el 4 de agosto del año 2022 pasó a depender del dicasterio para el clero. Esto es importante. Antes de el año 2022 no era regida por el clero, por ser una orden, por llamarla en nuestros términos así, una orden más laica. Sí, eso precisamente fue una reforma que hizo Francisco. Ajá. Y ya le quitó esa dependencia, ¿no? O sea, le quitó esa independencia que tenía. Perdón. Le cerró un poquito, la brecha. El círculo de acción. Exactamente. Estaba muy desbordado. Y dentro de las reformas, recordemos que dentro de las profecías, Salín se menciona al Papa Francisco como un hombre joven y nuevo de ideas. Sí, con el tema del 2013, cuando renuncia Ratzinger, obviamente hay unas profecías de Parravicini que encajan con ese evento de la renuncia, y también habla de que el nuevo traería reformas, ¿no?, dentro de la iglesia. Aquí tengo la noticia de una de las acciones que hizo Francisco con el Opus Dei, que fue degradó al Opus Dei como secta religiosa. La medida de la máxima autoridad religiosa desplazó a la comunidad Opus Dei después de 40 años. La decisión tomada en el marco de la publicación del documento titulado Ad Charisma Tuendum, para proteger el carisma, uno propio de la Iglesia Católica, emanado directamente por el Papa. Este entrará en vigencia el jueves 4 de agosto, en ese momento de que fue la noticia. Esta noticia es del año 2022, el año pasado. Dice, a partir de agosto, y desde allí se desprendieron una serie de normas, entre ellas la que afecta directamente a la comunidad del Opus Dei, luego de 40 años intactos. Ya no poseerán la dignidad, que fue de 1982, ya no poseerán la dignidad eclesiástica católica conferida por el Papa, prelatura con el Vaticano, sino que desde ahora se regirán a través del dicasterio del clero. Esto se traduce en que no formará parte, como hasta ahora, de la estructura jerárquica de la Iglesia como una diócesis, sino que estará directamente controlada por el ministerio del clero, como otras organizaciones, según consignó la nota, ¿no? O sea, la meten en cintura ahora sí. Claro. Sí, más controlada, porque es que antes, al ser parte de la jerarquía del Vaticano y con todo lo que ya vimos dentro de su estructura, tenía mucho poder, mucha influencia. Tenía poder político, económico, y obviamente en muchas ocasiones el Opus Dei incluso podía incidir en las decisiones del Papa, que es el máximo jerarca. Los papas anteriores de Francisco, que fue Juan Pablo II y Ratzinger, estuvieron un poco como más
Hombre, no se daban duro con el Opus Dei, sino que estaban ahí, convivían con él. Juan Pablo II lo enalteció. Claro, lo enalteció. Ratzinger no se metió con ellos y Francisco sí los... Creo que Francisco lo hace porque recordemos los escándalos que se originaron a la llegada del Papa Francisco, recuerdan los Batilics se le llamaron, y una de las cosas que salieron a la luz eran los manejos oscuros políticos y económicos del Vaticano, y sin duda alguna ahí tenían que ver mucho los del Opus Dei. Así que para resguardar un poco más la imagen del Vaticano era necesario quitarle poder de acción al Opus Dei, y eso fue una de las cosas que hizo el Papa Francisco. Ahora, uno podría decir que Francisco pues la tiene clara en ese sentido. Yo a nivel personal lo que pienso, no sé ustedes muchachos, lo que creo es que ya estaba tan evidenciado, o sea, no era tan secreto los tentáculos del Opus Dei en diferentes ámbitos de los poderes mundiales, que era necesario replegarlos un poco para no ser tan descarados como sí, quitar los ojos de encima, porque es que en ese como decimos acá, se necesitaban enfriar un rato porque estaban muy calientes, ¿no? Tenían muchos ojos encima y lo que hicieron fue retraerse un poco de lo, ya como tú bien lo decías, Nate, de lo descarado que estaban. Y bueno, Francisco entre comillas fue el malo de la película, ¿no? Pero de todas maneras no deja de ser estrategia para de pronto resguardar lo que ya nosotros sabemos, que en el Vaticano se manejan una de las mafias más grandes a nivel político y también a nivel económico. Otra de las cosas que también llama la atención fue, recuerda Salín, Juan, lo que ocurrió a la llegada en 2013 de Francisco al Vaticano. Hubo una facción bastante ultraconservadora dentro del Vaticano que se resistía a las propuestas de renovación que estaba trayendo Francisco. De hecho, habían profecías o hubo profecías que se referían a esos conflictos internos en el Vaticano y que luego de allí se desprenderían cosas inesperadas, como profecías de Parravicini que explicaban esto. Entonces, esos enfrentamientos internos estaban más cercanos a la línea de Ratzinger, que había digamos, salido, que había renunciado a ser papa activo, y el Opus Dei. Como ustedes escucharon al principio, el Opus Dei es una de las alas ultraconservadoras del Vaticano, y precisamente lo que quería atacar Francisco era esa línea ultraconservadora para hacerla más liberal. Ahora, ¿por qué hacerla más liberal? Porque el Vaticano necesitaba un papa que se ajustara más a los proyectos del nuevo orden mundial, que es un proyecto más liberal que ultraconservador. Sí. Entonces, había que atacar o había que menguar el poder ultraconservador dentro del Vaticano para hacer resurgir un poder, como se le conoce al Papa, un Papa más progresista. Miren que ha estado más del lado de la línea homosexual, o sea, hubo un giro, un cambio de la línea ultraconservadora que apoyó mucho, como tú decías ahorita, Juan Pablo II y Ratzinger. Sí, porque Ratzinger era bastante conservador. Mantuvo la línea. Recuerda que él fue director antes de ser Papa de esto que se llama la Doctrina para la Fe, creo que es el nombre moderno de la Antigua Inquisición. Exactamente, sí, porque la Doctrina de la Fe buscaba en ese momento los pilares de la Iglesia, reforzarlos y que no hubiese ningún tipo de cambio ni nada de esto, que cuando Francisco llega, él lo primero que hace es generar esos cambios, y por eso dentro del Vaticano ha sido un papa con muchas controversias, porque se le ha señalado digamos, cambiar, ¿no?, ciertos pilares o ciertas doctrinas de la Iglesia que antes eran intocables. Entonces, tú lo decías ahora, no se necesitó en ese momento ese cambio, porque el mundo se iba dirigiendo a lo que conocemos hoy como la Agenda 2030, que está desde el 2015, ¿no? Llega un papa globalista. Es un papa globalista. Mírenlo, aquí está con el prelado del Opus Dei ahora, ¿no? Sí. Ahí como que dándole la mano que hipócritamente, cálmate porque ya la cosa cambió dentro del Vaticano. ¿Ustedes se imaginan los conflictos que se habrán generado al interno o al interior del Vaticano a la llegada de Francisco? Por ejemplo, el tema del Opus Dei, del que estamos hablando hoy. Claro. No pudieron haber visto de buena manera lo que estaba sucediendo, ¿no? Y es precisamente por eso que el Papa Francisco internamente en la religión católica ha perdido mucha fuerza. Ya no es bien visto por parte de muchas organizaciones internas de la Iglesia Católica él como mandatario. Claro. Precisamente por eso, porque y que está bastante enfermo. Incluso se habla de la renuncia, y hace poco surgió una noticia
de que se está denunciando una conspiración que puede estar el Opus Dei ahí para detrás de eso, sacarlo. para sacar a, sí. o sea, Sin para duda empujarlo a su renuncia este año. Claro. Recordemos que también el Opus Dei tiene hospitales, tiene universidades, y en Colombia tiene una muy reconocida, ¿no? La Universidad de La Sabana. Y al tener dentro de las sociedades universidades, implanta su ideología ultraconservadora en ellas, ¿no? Claro. Que son las líneas que después terminan convirtiéndose también en tendencias políticas que representan a algunos políticos que detrás de bambalinas pertenecen a esto. Entonces, si usted conoce en su país algunos políticos que tengan un ala bastante ultraconservadora, no se extrañe de que sean miembros del Opus Dei, ¿verdad? Siendo políticos, incluso siendo hinduistas, siendo lo que Totalmente. sea, es como es una orden laica, pueden hacer parte. Una de las cosas que también me llamó la atención, muchachos, es su símbolo. El símbolo del Opus Dei es la cruz, Sí. la cruz típica de la crucifixión de Jesús en un círculo. Y esa cruz tiene una característica, y es que muestra, además del desequilibrio que hay en ella, ¿verdad? Porque la línea horizontal está más hacia arriba, Exacto, muy arriba. denota los 4 poderes. Claro, en los 4 lados de la cruz. Y creo que el mismo símbolo está diciendo la presencia del Opus Dei con sus numerarios y sus supernumerarios en los 4 poderes. Es decir, que dentro del poder económico, el poder político, militares, que sin duda alguna hacen parte del ala del Opus Dei, y también, por supuesto, la religión. Y con ellos el círculo se cierra con los medios de comunicación, ¿no? Total, el presidente del Opus Dei, no recuerdo el nombre, muchachos, también tiene mucho que ver con este tema de los Caballeros de la Virgen, que también es una rama del catolicismo, y es precisamente una rama militar, por decirlo así, del tema católico, así que va muy al lugar la interpretación que estás dando, Neil, de los 4 poderes en el Opus Dei o dentro del Opus Dei. Claro, sería bueno complementar algún día una investigación sobre los Caballeros de la Virgen, que algunos dicen que es un grupo de inteligencia del Vaticano. Sí, tienen su labor de evangelización y tienen que ver mucho también con los jesuitas. Es muy interesante también cómo se ve dentro del Vaticano un ala conservadora, el ala liberal, más con el tema de los jesuitas. Y ese enfrentamiento, ¿no?, entre comillas, lo que busca es que, bueno, se adopten bandos dentro de la iglesia, pero también de la gente en general. Obviamente en este momento la agenda global está buscando un proceso de liberación. Por eso, exacto, por eso todos los movimientos, las comunidades con distintas ideologías, se les da mucho protagonismo, se les incita a ese proceso de liberación. Y la iglesia, la política, en el caso de la política, no es con el Opus Dei, porque el Opus Dei sería el conservatismo, sería con el nuevo liberalismo o el progresismo, que también está tomando mucha fuerza. En el tema económico, el liberalismo se ve reflejado más con las tendencias digitales, que brindan, ¿no?, una serie de oportunidades que antes con el papel moneda tradicional no se tenían, ¿no?, porque estabas limitado a un dinero físico, y que tú, pues si tú querías, por ejemplo, comprar algo por internet, no puedes meter el billete en el computador. Entonces empiezan a surgir una serie de monedas digitales que muestran el liberalismo en lo económico y en lo militar también con las alianzas. Entonces los 4 poderes tienden a un proceso de nuevo orden, que es lo que busca la gente. Mientras decía esto, recordaba lo dividida que están nuestras sociedades latinoamericanas y mundiales con el tema de izquierda y derecha. Y allí en izquierda y derecha, como lo hacíamos el martes, hacíamos un live aquí sobre izquierda y derecha, hablamos del ala conservadora derecha y el ala liberal izquierda. Y esa misma división está en el Vaticano. Ahí dentro del mismo poder del Vaticano está esa misma tendencia que hoy tiene que impulsarla de cambio, porque lo que se pretende es un nuevo orden mundial, y al ser nuevo orden, claro, cambia todo. Hay un cambio. Entonces, ¿cuáles de esas alas tienen que ser impulsadas por las élites internacionales para garantizar los cambios? Bueno, la que promueva cambios, incluso dentro del Vaticano. Por eso llega Francisco. La llegada de Francisco al Vaticano no fue de gratis, es algo que se programó para luego de una ala conservadora representada en Ratzinger vinieran los cambios. No, y también tiene que ver algo, ¿no? Acordémonos que el Papa Francisco es latino,
y esa organización es una organización europea, y los papas antecesores, los dos eran europeos, Benedicto y el Papa Juan Pablo II. Llegó el Papa Francisco como latino, como esa visión un poco más liberal, y empezó a hacer cambios. Acordémonos que fue después, esta reforma fue la primera después de 40 años. Eso también tiene mucho que decir, porque si nosotros lo analizamos en el tiempo en el que estamos, ya era necesario un cambio precisamente para la agenda que tiene Francisco en su cabeza, y sobre todo en sus proyectos, que es la Agenda 2030. Agenda 2030. Vamos al chat para leerlos un poco, lo que ustedes han venido escribiéndonos, y darles, por supuesto, atención en el chat. Dice Lili, película recomendada Opus Dei, una cruzada silenciosa del 2006. Es una muy buena película, que me sumo a la propuesta de Lili, recomendadísima. Mónica Virbiesca, hola chicos, los alcancé en vivo, qué temazo el de hoy, saludos desde México. María Luciano, saludos, mesa de trabajo como siempre en la búsqueda de la verdad desde Seattle. Gerardo Chávez, un gran saludo desde San Juan del Río, Querétaro, México. María Jiménez nos dice, control total, el Opus Dei sostiene una red secreta también en la República Federal de Alemania. No en vano, la sede alemana se encuentra en Colonia, en el arzobispado católico más poderoso. Sí, y Colonia es una de las ciudades más conservadoras desde el punto de vista católico de Europa. Por eso el Opus Dei ahí es muy fuerte. Sí. Nora nos dice, vi un documental de varias personas que se salieron de esa organización dando testimonio sobre el régimen muy cruel. Les pedían dormir en el suelo, pegarse con lazo en puntas en espalda para purificar. Sí, otras prácticas que se ven allí, como dice Nora, tiene que ver con infringirse dolor. Claro. Así como los penitentes, ¿no? Sí. Que infringiéndose dolor estarían mostrando, digamos, una fe sobre su orden. Así es. Por acá nos dice Edgardo Venegas, hola, saludos mesa de trabajo y a toda la audiencia. Tengo entendido que el Papa ha emprendido un enfrentamiento contra dicha orden. ¿Qué saben al respecto? Bueno, ya hablamos un poco de eso, dimos la noticia de las medidas que tomó Francisco desde el año pasado. ¿No? Sí. Y explicamos por qué tiene que hacerlo si quiere hacer cambios. Tiene que ir menguando el poder del organismo más conservador del Vaticano. Totalmente. Diana Oletsky nos dice, buenas noches, gracias por otro video interesante, saludos desde New Jersey. Nos llegan varios mensajes, está por acá también Josefina, que nos saluda, un fuerte abrazo y que sus fuerzas siempre sean renovadas. Un saludo para Josefina y toda su familia. Juan Carlos García, bendiciones, familia RCPcista en sintonía desde Medellín. Isabel Guantes, hola chicos, me gustaría saber si la Santa Inquisición, que sabemos que de santa no tenía nada, sería otra rama del Opus Dei. Bueno, en ese momento no existía como tal ya la Santa Inquisición, que fue mucho tiempo antes. Eso ya era otro proceso, ¿no? Que era para meter la letra con sangre. Sí, ya en 1928 cuando nace el Opus Dei, ya la orden, ya el daño estaba hecho, había cambiado. Sí, ahí entraron mucho los templarios. Lo que pasa es que esa fue una época muy oscura, ¿no? Tanto del Vaticano como de la humanidad en general. Se llama ¿cómo se llama esa época? Bueno, la época del oscurantismo, la Edad Media. El oscurantismo, la Edad Media, donde hubo muchas persecuciones por parte de la Iglesia Católica, y eso también en parte logró que hoy en día tengan tanto poder, porque a través del miedo, bueno, se ganaron el respeto de la humanidad en general, ¿no? Sí, no, y acordémonos que también este proceso de la Santa Inquisición también tuvo lugar en el tema de los saqueos o de la llegada de gente de su organización a tierras para la colonización, y con la colonización también venía la letra con sangre, y por eso tanta muerte en esas épocas de la colonización, porque si hablamos de aquí de América Latina, fue Cristóbal Colón quien hizo eso, y Cristóbal Colón, ya nosotros hicimos un programa hace un buen tiempo en donde concluíamos precisamente que él tenía hacía parte de esta organización templaria. Con base a una profecía que analizábamos un día, les quisiera proponer ahora
con el contexto del tema que estamos tocando, ¿qué sería lo inesperado que ocurriría dentro del Vaticano que planteó Parravicini? Parravicini planteó algo que sucedería de manera inesperada luego de la confrontación de esas dos líneas dentro del Vaticano. Y podemos nosotros interpretar que ese enfrentamiento empezó desde 2013, la salida de Ratzinger, la entrada de Francisco. Y uno de esos poderes que seguramente dio la pelea fue el Opus Dei. Sobre todo no solamente con la presencia con sacerdotes y cleros dentro del Vaticano, sino con también la fuerza política y financiera por fuera. Recordemos que el Vaticano tiene negocios por fuera. Y esos negocios fácilmente pudieron haber sido inducidos, conducidos, promovidos y logrados por miembros activos del Opus Dei en cualquiera de las líneas financieras del mundo, ¿verdad? Porque tienen clubes, tienen hospitales, tienen inversiones, tienen mucho dinero. Y cuando el que tiene dinero, el que tiene dinero es el poder. Pero cómo esa organización con poder en todo ese ámbito que les estoy explicando logra ser reducida por una nueva tendencia, ¿verdad? Esa confrontación allí tiene que generar algo nuevo que es inesperado. Y yo me pregunto, ¿qué es lo inesperado? ¿Qué es lo que sería inesperado entre el Vaticano que esta organización está trabajando para lograr? No solo el Opus Dei, sino en sí todo el nuevo orden mundial. ¿Será el nacimiento de una nueva religión? Eso, sí, lo de la nueva religión es evidente que están trabajando para ello. Y podría de pronto una caída de la iglesia, o quizás que se genere una renuncia de Francisco o un fallecimiento de una supuesta muerte natural. Ya falleció Ratzinger hace unos días. Y se monte otro papa o otro personaje que dé ese vuelco total a la iglesia. No, y es que sin duda alguna, para que haya una aceptación a una nueva religión, como lo quiere implementar el nuevo orden mundial, debe desaparecer. Claro, las grandes religiones deben desaparecer. Tienen que estar inestables completamente. O si bien no desaparecer, fundirse. Fundirse en una sola también. Exacto, unirse también en una sola también puede ser. Pero también necesitan de ese ámbito inestable para poder hacer. Claro, y el Opus Dei sería una piedra en el tropiezo para lograr esa fundición, porque eso iría en contra de lo tradicional, de lo conservador, del orden conservador dentro del Vaticano. Entonces por eso había que acorralar o ponerle más en cintura para lograr esos fines de lo inesperado dentro del Vaticano. Total. Hay que esperar a ver qué ocurre, pero sí se prevé, ¿no?, que el tema, por ejemplo, de Francisco, primero con su salud y con lo que ya se ha denunciado que se está haciendo detrás de bambalinas en el Vaticano, para darle un giro a la iglesia con otro papa, un posible papa nuevo que llegue, se está cocinando. Igual ellos tienen su agenda trazada, nosotros aquí pues solo podemos interpretar, especular, pero ellos ya tienen claro los pasos que van a dar. Así como en el 2013 tenían claro que se necesitaba Francisco, y Francisco hasta el día de hoy cumplió su rol, claro, de una forma pues muy apta, ¿no?, para lo que es el nuevo orden mundial. Ya la nueva línea está marcada. Recordemos que el mundo se dirige hacia algo en concreto, ¿no?, y es un mundo liberal dentro de algo que pues se conoce como el nuevo orden. Y de hecho, la iglesia obviamente y las religiones en general deben moverse hacia eso. Nosotros hicimos aquí un programa, creo que hace 1 año, 2 años, sobre Francisco el Papa Globalista. Sí, claro. Si quieren verlo, entre ahí en el canal y hablamos precisamente de lo que está mencionando Salim, sobre lo que debió hacer desde su llegada en 2013 el Papa Francisco para impulsar la agenda globalista. Esa agenda globalista que incluso lo puso a generar la encíclica Laudato Si, creo que es. Sí, Laudato Si es una. Y la de la del medio ambiente. El medio ambiente es, sí, encíclica verde. Tiene un nombre, pero se conoció como encíclica verde. Y esa encíclica estuvo enganchada bien fuerte de la mano de la Agenda 2030. Sí, exactamente. Entonces, incluso el Papa Francisco estuvo en la ONU dándole la bendición a los 30 objetivos sostenibles del milenio, ¿no?, como se llamó inicialmente, y que se transforma ahora en la Agenda 2030. Entonces ya entendemos, a nuestra interpretación, la importancia que tuvo dentro de los movimientos más conservadores o ultraconservadores en Europa con relación a las dictaduras,
de cómo esto le dio fuerza al Opus Dei y el Opus Dei le dio fuerza a estos movimientos incluso en América Latina. Claro. ¿Verdad? Luego, como el Papa Francisco, siendo también parte de esa misma línea, un poco más democrático, pero parte de esa línea, le termina confirmando su poder. Pero ya a la entrada de Francisco modifica esta claro. situación para que pueda tener acomodo y aplicación efectiva los planes que se vienen para el planeta entero, ¿no? Importantísimo que sepamos nosotros detrás de cada movimiento el significado de esto, que es el valor de lo que estamos tratando hoy. Sí, Julio Gaitán nos comenta y nos dice, y hay que tomar en cuenta que desde el comienzo del papado de Francisco empezó la división del Vaticano, y aún hay muchos católicos que no lo aceptan como papa. Esto es cierto, precisamente por el tema de que Francisco llegó a sacudir... Fratelli Tutti se llamaba. Fratelli Tutti, sí, claro. Que nos ayuda Omar Villalba. Gracias, Omar. Eso es lo bueno de tener los oyentes investigadores como lo tenemos nosotros, que bien. Bueno, y lo que nos decía Julio es precisamente eso, ¿no? Que desde que llegó Francisco, internamente causó mucho revuelo, pero para despojar un poco el conservatismo que se vivía o que se venía viviendo en los papados anteriores. Imagínense entonces la lucha que pudo haber significado la renuncia a las posturas más conservadoras, más ultraderechistas en el Vaticano, por ejemplo, la postura contra el tema de la homosexualidad, lo que tuvo que haber pasado dentro de los cuartos del Vaticano, ¿no? Tremendo. Esos tiras y aflojes allí que uno no logra ver desde acá, pero que entendiendo lo que se mueve por debajo, porque eso es un gobierno, recuerden que el Vaticano es un gobierno, tiene su presidente que precisamente no es el Papa Francisco, el que preside el gobierno del Vaticano es uno, y hay una tira y afloje de acuerdo a lo que a nivel internacional se logre. Entonces vemos los poderes, estamos viendo el poder económico, político, religioso y militar siendo gobernados desde arriba, y cada uno de ellos tiene que dirigirse y moverse en la línea que está estipulada en este momento, y se está cumpliendo, ¿verdad? Totalmente. Esta mañana hablábamos en la reflexión del día, y le propongo a ustedes hacer un programa sobre el tema, sobre la famosa renta básica universal. Miren que eso vendría siendo otro movimiento, esta vez económico, socioeconómico, para ir preparando el advenimiento de un nuevo orden mundial. La renta básica que se hizo, a mi forma de pensar, un entrenamiento, un ejercicio con la pandemia. Sí. La pandemia hizo un debilitamiento de la economía y surgió el experimento de la renta básica, que varios de nuestros países la utilizaron. Aquí en Colombia muy mala, por cierto. Sí. En Estados Unidos fue fuerte. Sí. Dineros públicos que se giraban a las cuentas de las personas porque no estaban trabajando, porque todo había cesado. La famosa ingreso solidario. Aquí se llamó el ingreso solidario. Ingreso solidario. Es una renta básica. Que a mí no me llega. Tenías que demostrar que lo necesitabas. Yo lo necesitaba, pero no me llega. Entonces, fíjese que en una entrevista que le hicieron hace muy poco en Arabia Saudita al señor Elon Musk, habló de que la entrada de la tecnología, la entrada de la inteligencia artificial va a quitar muchos puestos de trabajo. Y eso se puede suplantar con la renta básica universal. Y ese es un movimiento financiero, económico y social del nuevo orden mundial. Entonces, cada poder, como ustedes están viendo hoy, está trabajando para establecer muy bien la línea de comportamiento globalista. Me acordé de algo cuando trajiste a colación las palabras de Elon Musk, ¿no? Y es precisamente un programa que nosotros hicimos con nuestro compañero Arturo Velázquez, en donde él nos decía que precisamente todo este boom digital que hay es la cuarta etapa de la revolución industrial, y es precisamente porque va enfocada al debilitamiento de la mano de obra, y evidentemente eso va a traer una escasez a nivel económica bastante fuerte, pero esto totalmente es aprovechable por esta agenda globalista y todas las personas que allí que participan de esa agenda globalista. Y también me llama mucho la atención que Elon Musk está muy enfocado o está muy de la mano, trabajando muy de la mano también con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump.
Que sigue todavía con sus movimientos y acercamientos allá en... Claro, porque en él, Israel, es- sí, él- en él- él- Israel. él es el embajador de la paz de Oriente Medio. Y hay otro movimiento político que también hicimos una reflexión hace muy poco sobre la llegada nuevamente al poder de Trump. el ultraderechista Donald Trump. no, en Israel, primer En ministro, Israel, Netanyahu. Benjamín Netanyahu. sí. y que uno de sus ministros hizo un movimiento muy criticado incluso por la ONU de llegar a la explanada de las mezquitas. Sí. Claro. Recuerden que cuando un judío de ese nivel entra a la explanada de las mezquitas, eso puede desembocar en una intifada. Una intifada, sí. Y fue muy provocador ese movimiento de este ministro del señor Benjamín Netanyahu, que ya dijo que expandiría los asentamientos judíos en Palestina. Otro movimiento que se sigue sumando a la línea globalista. No, Israel va a venir con todo, porque Se agota el tiempo. Se agota el tiempo. Para ellos se agota el tiempo. Entonces tienen que ir con todo en estos años. Mira que cuando hicimos el programa en el 2018, con los temas de los 70 años, bueno, a raíz de eso empezaron a surgir por todo el internet el tema de las profecías de cómo Israel comenzaba a recuperar de manera definitiva su tierra, ¿no? Y una de las cosas que dentro de los estudios que incluso internamente ellos hacen, hablan de la generación, ¿no? Ellos toman la profecía de la higuera y también la parte donde Jesús dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, dentro de los mismos libros judíos, ellos hablan de que una generación oscila entre los 70 y 80 años. En 2018 se cumplieron 70 años de la creación del Estado judío en Palestina, desde 1948. 14 de junio. Exacto, de mayo, 14 de mayo. 14 de mayo, sí. Y los 80 años se cumplen en el 2028. Hay muchos que se atreven a asegurar de que es probable que de aquí al 2028 haya movimientos muy fuertes dentro de su agenda. Es probable. Y bueno, movimientos fuertes, pues ellos han hecho, ¿no? Desde 1948 hasta acá. No nos sorprendería que hagan algo más o varias cosas más para Por eso es importante la llegada de Netanyahu en ese plan. La llegada de Netanyahu, ultraconservador también, pero en el sentido de recuperar lo que es Jerusalén para Israel y quitárselo a Palestina. Claro. Bueno, ahí tenemos más mensajes. Nos llega a Julio Gaitán, dice, ya están en proceso de purificación en Israel. Incluso el año pasado mandaron unas vacas, a finales del año pasado, Con la tradición de la con vaca. la tradición de la vaca roja. Así es. Bueno, otra de las cosas, se me estaba pasando mostrarles esto, es que el mismo Opus Dei ha estado, digamos, sumergido en escándalos de abuso, incluso abuso sexual, ¿no? Miren esto, ¿no? Exnumerarias, recuerden los numerarios, ¿no? Sí, numerarios y supernumerarios en la estructura piramidal del Opus Dei. Exnumerarias auxiliares acusan al Opus Dei de explotación laboral en Iberoamérica. Eso incluye España y Latinoamérica. El diario argentino La Nación se hace eco de la denuncia de 43 antiguas numerarias auxiliares del Opus Dei contra la prelatura personal, para la que dicen trabajaron gratis durante años como empleadas domésticas. Gratis. Servidoras de Dios. El calvario de 43 mujeres que enfrentan al Opus Dei es el titular y subtítulo sensacionalistas en los que el diario El Argentino presenta la denuncia de 43 mujeres que trabajaron en centros de Opus Dei en Argentina y también en Paraguay. Las denunciantes aseguran que, citamos al diario argentino, las reclutaron engañadas cuando eran adolescentes con la promesa de continuar su educación, pero que la instrucción fue en escuelas de tareas domésticas, que tenían la organización, donde les enseñaron a limpiar, cocinar, planchar y al resto de asuntos de la casa. Según su testimonio, su escolarización fue parcial o nula y luego trabajaron como empleadas de limpieza, cocina y servicios para los miembros de la obra, el Opus Dei, y sus invitados en los centros que el Opus Dei tiene en todo el país, que son suntuosos, claro. y alrededor del mundo. Por esta tarea acusan nunca cobraron un peso. Bueno, esta es de las denuncias que hay en contra del Opus Dei. Una cosa es lo que dicen
y una cosa es lo que practican, como toda buena secta. Haciendo su trabajo de secta, sí. Sí. Y como las engañaron, las reclutaron, las engañaron, y cuando quisieron ver, estaban trabajando gratis. Ahí estas chicas de numeraria. Recuerden la estructura, se la voy a colocar en pantalla para que ustedes vean cómo es que ellos aprovechan esa orden piramidal para sacarle jugo a la gente. Ahí están los numerarios, que están después de los sacerdotes. Bueno, esas chicas trabajaban allí para ellos. Vienen los auxiliares y después vienen los supernumerarios, que están en todo el mundo y metidos en todo lugar y en toda organización. Y a pesar de que es una secta, una organización que maneja tanto dinero, como salen situaciones como estas en donde no les reconocen pagos a sus auxiliares, que bueno, evidentemente están dando sus servicios, pero sabemos que todos debemos comer y eso genera un gasto. Sinvergüenzas. Mira, otra cosa que tenían que hacer cada 5 años era rendir cuentas económicas a los jefes, al Vaticano. Pero con la entrada de Francisco ya dijeron, no lo van a hacer cada 5 años, lo van a hacer anual. Entonces fíjese, como que se dieron cuenta, ustedes están recibiendo demasiado billete y no están dejando la partecita que corresponde. No están dejando la tajada de este lado, porque eso ahí todos son líos económicos. Así que no es que Francisco lo hiciera como para purificar, eso es oiga, necesitamos acá también. Ahí se manejan las emociones más bajas que ustedes se pueden imaginar. El Vaticano es una organización de hombres, eso no es una organización divina como nos han querido mostrar. Seres humanos con las mismas ambiciones, con los mismos odios, con los mismos rencores, con los mismos chismes, solo que están vestidos de santidad. Recordemos la parte que nos dice que se visten de lo que les hace falta. Así es. Y bueno, definitivamente esta secta del Opus Dei nos da más luces, ¿no?, de lo que significa o de lo que hay detrás de la organización del Vaticano y de todo lo que se viene para esta organización. Salín habló un poco de una noticia que salió recientemente y también pues estos pasos que viene dando el Vaticano van precisamente enfocados hacia su nuevo orden que hay ahí dentro. Y bueno, de nosotros una de las conclusiones que sacamos es precisamente estudiar, investigar un poco más sobre el Opus Dei para identificar primero cuáles son esos pasos que dan las sectas y segundo, qué hay detrás de ese revuelo que se está generando allí. Bueno, nos saluda Luz Marina Zapata, mil gracias para todos los que hacen estos programas tan interesantes. Gracias, Luz Marina. Angeli Castro, hola, qué bueno verlos juntos, saludos desde Chile. Elena Rodríguez, yo leí esa información y me dio pena por esas mujeres. Mire todo eso. A mí lo que me llamó la atención de esta investigación es cómo una organización dentro del Vaticano, suelta, libre, una rueda suelta que hacía y deshacía, con tanto poder, pudo ser controlada con un objetivo claro, y es preparar el mundo para lo que se viene. Lo que me hace entender parte de la profecía cuando dice Daniel, por ejemplo, que caen reinos caen cuernos de los primeros para que se levante un cuerno poderoso, ¿verdad? Claro. Yo siempre decía, y en esa vaina yo decía, ¿cómo va a ser el orden global para menguar un poder que venía asumiendo poder para darle paso a otro? Aquí estoy viendo un ejemplo a nivel, por supuesto, del Vaticano, ¿no? Sí, porque a nivel global, por ejemplo, lo vemos con Estados Unidos en los últimos años y eso va a seguir decayendo. O sea, ¿cómo tumban el dólar, por ejemplo? ¿Cómo tumban el dólar? Esa es otra vaina que uno dice, ¿cómo lo van a lograr? Lo hacen. Y ahí lo van haciendo y lo van haciendo para que surja otra moneda. Entonces, lo que uno creería que tiene tanto poder, el sistema lo utiliza, lo cambia, lo transforma, lo elimina para crear el nuevo modelo. Y la humanidad de por medio. Así que sí lo pueden hacer, sí lo hacen, y ahora estamos siendo testigos con el tema del Opus Dei. Que la película de Dan Brown que tomó y que protagonizó Tom Hanks nos muestra un poco. Si no se la han visto, véansela, y si se la vieron, vuelvan a vérsela y ya la verán con otros ojos, porque esa película denuncia el poder oculto del Opus Dei, los secretos del Opus Dei. Claro, y esa tiene dos partes, ¿no? Que es el Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Muy buena, sí, muy buena. Bueno, nos vamos, son las 9 de la noche
Me pareció interesante el programa, aprendimos mucho, ojalá para ustedes también lo haya sido, que hayan aprendido y que hayan complementado, y si no, vayan, comprueben, amplíen, que ese es el ejercicio que queremos que todos ustedes hagan. Bueno, darle las gracias por su sintonía, regálenos un like si les gustó, y bueno, si no les gustó también pueden colocarle la manita hacia abajo y también pueden compartirlo con las personas que ustedes crean que les puede servir esta información. Por favor, complementenla, verifiquen que lo que nosotros aquí decimos corresponda a la realidad de lo que está pasando y saquen sus propias conclusiones para determinar las acciones que se vienen prontamente. Sí, ha sido un programa muy interesante, dentro de que a veces creemos conocer el tema del Vaticano, las cosas que están detrás, pero es mucho más profundo de lo que parece. Seguramente habrá muchos que habrán escuchado el Opus Dei, pero quizás no sabíamos el alcance que tiene y los propósitos que tiene. Y esa era la intención de este programa, poder mostrar ciertas cosas, lo que se dice, ¿no?, en los medios de comunicación, y también las cosas que no se dicen y que no van a decir abiertamente. Por eso hay que estar muy atentos de los movimientos, tanto de la iglesia como del tema económico, político, que se van tejiendo a nivel mundial, porque seguramente en los próximos años van a haber cambios muy fuertes que a muchos nos van a sorprender, bueno, si no hemos investigado y si no nos hemos informado, ¿no? Ahorita hablábamos de aquello inesperado que puede surgir en el Vaticano, y es posible que este año podamos ver algo, o quizás no, quizás el otro año, pero lo que sí es cierto es que van a haber cambios muy fuertes, porque ellos también están ajustados a esa agenda global. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Lo que vamos a hacer nosotros, tanto en el canal de Salim, Flecha Antigua, como acá en Descubriendo, es estar pendientes para hacer los contenidos que nos ayuden a todos a comprender todos estos movimientos. Claro que ¿verdad? sí. Ese es el compromiso nuestro, y lo seguiremos haciendo con mucho gusto. Recuerden darle un me gusta, suscríbanse al canal, eso sirve para apoyarnos. Si usted quiere apoyarnos realmente, pues déle un me gusta, no se le olvide, suscríbase si no lo ha hecho, pero no solamente suscribirse, es activar la campanilla de notificaciones. Esto para que cuando iniciemos las transmisiones o subamos un video, pues le llegue la notificación y usted lo pueda ver. Dándole me gusta, los señores del YouTube tienen algo que se llama el famoso algoritmo, y lo recomendarán a otros. O sea que lo que usted está viendo permite con el like que lo vean otros. Bien, vamos. Sí, antes quería hacerles una invitación. Nuestro compañero Jaime Ángel, sí, verdad, va a estar en Perú el 17 de enero. Jaime Ángel, del canal Pensar Corazón, va a estar en Perú, más exactamente Parque María Reiche, en Lima. Sí, En Lima. El martes, ¿no? En Lima, sí. Dice Alcora 7, Avenida Ejército, Miraflores, a las 8:30 m. Esto es en Lima, Perú, ¿no? 17 de enero. Va a estar. O hagamos algo también, si nos están escuchando y viven ustedes en Lima o en ciudades cerca de Lima que quieran ir a la conferencia que va a entregar Jaime Ángel, escríbanos a nosotros, Sí, y nosotros le mandamos el Claro, y los que conozcan a Jaime también le pueden escribir a él mismo. Las inscripciones son al 996-000-590. Ese es el número que Jaime nos dejó para los interesados. 996-000-590. Ese es el número para los interesados que quieran asistir a la conferencia de Jaime Ángel, las 4 claves para vivir desde el corazón. Las 4 claves para vivir desde el corazón. Desde el corazón. Es la conferencia que va a entregar Jaime Ángel en Lima, Perú, el martes. Martes 17. Sí, Sí, martes 17 de enero en Lima, Perú. Jaime Ángel, que ustedes lo conocen, ha estado compartiendo con nosotros y que tiene unas investigaciones y estudios muy profundos sobre el corazón. Así que atentos. Recuerden escribirnos a nosotros si quieren más información al más 57 304 361 5881. Y también nosotros les estaremos diciendo durante nuestras próximas emisiones que tenemos programadas conferencias que con ellas queremos ir a otra ciudad del país, y por qué no, si se puede, a otros lugares de América Latina. Así ya es. lo hemos venido haciendo, así que muy atentos. Nos vamos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Descubriendo. Regresamos el próximo viernes a las 8, como todos los viernes de Descubriendo, viernes de investigación y de conocimiento para todos ustedes. Descubriendo. Recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.
Descubriendo